Buenos días, hermanos, les saludo en el amor de Dios, que Dios les bendiga grandemente a cada uno en sus casas, en sus familias, y que todos estén bien siempre, que sigamos estudiando y meditando siempre la palabra del Señor. Y nada, hermanos, yo también aquí en casa pues estoy bien, en el trabajo, con la familia, todos mis seres queridos están bien, gloria a Dios, y tengo mucho gozo el de poder compartir con vosotros en este mensaje. Un poco he estado meditando estos días de Jeremías y también Tito, que he estado meditando la palabra. Y en lo que me llama la atención es que Dios nos advierte en su palabra de cómo los últimos días pues están pasaron antes y está pasando hoy en día. Todas estas circunstancias que Dios nos advierte en su palabra. Por ejemplo, en Jeremías 7:3 nos dice Dios, dice, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. En aquel entonces, pues, Dios había enviado a Jeremías para hablar al pueblo de Israel para que se arrepintieran de la idolatría y del pecado que estaban cometiendo delante de Dios. Y sobre todo, pues, profetizaban y hacían cosas, pues, en nombre de Dios, pero todo era una mentira. Y realmente es penoso que toda la gente y todo el pueblo de Israel preferían creer a estas personas que creerle a Jeremías. Y aunque Jeremías insistía con la verdad, pero ellos no le escucharon. Viendo Dios que no le escucharon a su palabra, pues les entregó al rey de Babilonia a todo el pueblo, ¿no? Sabemos la historia. Pero esta historia no queda solamente así, hermanos. Solamente me pongo a meditar de lo que también, pues tiempo atrás pasó en mi iglesia, ¿no? Una división muy fuerte. Justamente porque algunos hermanos, pues, fueron a otros sitios, interpretaban mal la palabra de Dios y querían que todos lo aceptáramos así. Y no era así, como había que algunos no lo aceptábamos así, como que fuera legítimamente del Señor, pues esta gente marcharon de la iglesia. Se dividió. Fue doloroso, ¿no? En este entonces, en el mío, no fue causa de un líder, sino fue causa del mismo pueblo de Dios, ¿no? Que se dividieron. Pero aquí en Jeremías veo eso, ¿no? Que me recuerda mucho a lo que fue lo de mi iglesia en aquel entonces. Pero también nos advierte justamente de los líderes que llevan la iglesia, porque hay muchos de ellos que podemos ver, cada uno seguramente tiene diferentes experiencias que ha visto de personas que dirigen las iglesias, que son solamente personas muy engreídos, o solo buscan el dinero, o solo buscan el tener mucha atención de la gente, ¿no?
Pero todo esto, mira, nos advierte en la palabra de Dios, ¿no? Yo no me había dado cuenta hasta ahora, pero digo, Señor, es que tú nos abres la mente y nos quitas las vendas de los ojos para ver lo mejor que podamos de tu palabra y entenderlo lo mejor que podamos, ¿no? Y pues en una encuesta, en un tiempo que vi, en una encuesta que había en Estados Unidos sobre los ministerios de pastorales que había bautistas allí, fue una encuesta de sacar cuántos de ellos quedaban hasta el final para jubilarse. Y más o menos la encuesta fue de 20 que quedaba solo uno para jubilarse. Y la pregunta es, ¿por qué no llegaban los 20 a jubilarse? Pues que en el camino lo abandonan, lo que es el ministerio del Evangelio. Y muchas veces pues podríamos pensar quizás porque están enfermos, porque están cansados, porque quizás han estado han estado agobiados por muchas diferentes causas que hayan abandonado. Pero una de ellas, pues más que esas causas, sería una de ellas que son 7 cosas que más o menos creo que doy, que es más peor a esto, que los grandes pastores lo abandonan la fe por el medio del camino que caminan, digo yo, es porque dice, bueno, son más o menos 7 cosas por las que fracasan los líderes de la iglesia. Puede ser por el orgullo, arrogancia, jactancia, la vanidad, la presunción, la vanagloria, fatuidad y engreimiento. Y es verdad, hay mucho de esto en muchas iglesias de los pastores. De estos disque pastores podríamos decir que no llevan la verdad del Señor, ¿no? Y es triste porque ver que la gente le sigue a estas personas en multitud, pero cuando hablamos de la verdad ya se echan para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien dice conforme a la palabra de Dios ya no le gusta. Tiene que ser conforme a lo que le gusta. Y muchos de ellos se acomodan a lo que a la gente les gusta y no dicen lo que es la palabra de Dios conforme tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, si un hermano está en fornicación, pues pasan olímpicamente y no dicen nada, lo esconden, o dicen las visiones que han tenido, que Dios le ha dicho que tenga que hacer tal cosa, y aceptan los demás. Yo pienso que todas estas cosas ante los ojos de Dios están muy mal, y por eso es que Dios nos desprende. Pero si hoy en día vemos que esto también pasa en las iglesias, y es triste, ¿no? Como iglesias, pues quizás algunos hermanos también son así orgullosos, arrogantes, presuntuosos, ¿no? O como algunos pastores se creen que son muy sabios y que solo ellos pueden llevarlo todo, que nadie les puede corregir en nada, que ellos no pueden tener nada malo porque son pastores y cosas así, ¿no? Pero es triste porque cada uno de nosotros tenemos siempre tenemos que tener la humildad de saber que es Dios quien maneja nuestras vidas, de saber que es Dios quien habla por nuestra boca y que no somos nosotros los que hablamos, sino es Él quien nos dirige con su Espíritu Santo para hablar, amonestar, exhortarnos, animarnos. Estas cosas yo pienso que es el Señor quien nos dirige en todo tiempo, ¿no? Y pues pensándolo esto, pues mira, mis hermanos, estaba viendo que podemos ver algunas citas bíblicas en Primera Timoteo primero, en Primera Timoteo 1:6 al 7, que dice así: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es una de ellas, ¿no? Y podemos ver la otra en 2 de Timoteo 3:6-8.
Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Aquí quiere decir, pues, que se meten en las casas, en las iglesias, ¿no? Que ellos dividen las iglesias y se llevan a la gente que tengan que llevárselo con ellos. Y esta gente, pues, le sigue también. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y esto tiene toda la razón de Dios. Pienso que si conocemos al Señor, uno busca y se afirma donde Dios le pone para trabajar y hasta que Dios le llame. Porque uno no puede ir andando de iglesia en iglesia y al final nunca aprenden nada, como dice aquí. Y otra cita que podríamos citar también está en 2 de Timoteo mismo, 4:3-4. Nos dice, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pues eso es lo que decíamos, ¿no? Estos pastores nunca llaman la atención quizás de lo que está mal, porque para que no pierdan la gente que tienen ahí. Quizás es por eso que también tienen más dinero y lo que ellos ven es el dinero. Bueno, otra cita que podemos ver también sería en Primera de Tito 1:10-11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no les conviene. Y tenemos razón. Ellos dan sus mensajes conforme Dios les bendice y les dará prosperidad, pero a cambio les piden mucho dinero a lo que es el pueblo de Dios. Y de tal cosa Dios también se desagrada, no le gusta nada, y estaríamos actuando como en los tiempos de Jeremías, con los mismos profetas que lo mismo usaban el nombre de Dios para aturdir y confundir al pueblo de Dios. Pues de todas estas cosas, hermanos, Dios nos advierte que continuemos agarrados de Él, que busquemos de Él, que nos llenemos de Él y que realmente que nada ni nadie nos llegue a confundir ni nos aparte de la verdad que es el Señor. Lo demás podemos dejar, pero que no nos apartemos del Señor, hermanos. Yo pienso que estos tiempos es donde va a haber y habrá mucho más todavía. Si ha habido en la época de Jeremías, ha habido en la época de Pablo, que es aquí donde está hablando en Tito y en Timoteo, la experiencia que ha visto Pablo y lo está advirtiendo, hoy en día también podemos confirmar que es así. Lamentable, pero es así. Si los líderes no van bien y a causa de ello tropiezan, son piedra de tropiezo para mucha gente. Y si la iglesia también los sigue, también son piedra de tropiezo. Porque no están siguiendo al Señor, están siguiendo al ser humano. Y como bien dice en Jeremías 17:5, dice, maldito el varón que confía en el hombre, y bendito el varón que confía en Dios. Será plantado como árbol junto a las aguas, y no verá cuándo viene el calor, ni en el año de sequía, y no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Ese árbol seamos nosotros, hermanos, que confiemos en Dios, miremos a Dios y caminemos conforme a su voluntad del Señor, porque daremos fruto, como dice aquí en su palabra, y no nos quedaremos por medio camino. Es lamentable y muy triste saber esa encuesta que ha pasado, que dicen que de 20 solo uno llega. Yo pienso que también en una iglesia tan llena y tan grande, no todos nos iremos con el Señor, porque no todos estamos, como dice el Señor, mejorad vuestros caminos y vuestras obras.
Si todos nos aplicáramos en nuestra vida, creo que todos llegaríamos a esa meta, pero es triste. Solamente Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón y nos conoce personalmente, que podríamos llegar a ser más como Él quiere si lo buscáramos con humildad, con amor y con mansedumbre. Que no actuemos con esa arrogancia, con esa vanagloria, porque estos disque pastores pues actúan arrogantes. No quieren hablar con un pobre, no quieren hablar con un mendigo, o buscan solamente hablar con gente de dinero, con gente grande, con gente importante, pero con la gente humilde no. Y solamente se ponen en los púlpitos, nunca bajan a dar o ayudar al pobre, al menesteroso que necesita. Y todas estas cosas Dios lo está viendo y nos los está aplicando y diciendo y exhortándonos hoy en día para que también como iglesia nos acerquemos más a eso, que busquemos más de aquel que necesita, de aquel que necesitamos ayudarle y hablarle del Señor. Bueno, con este pequeño mensaje, hermanos, quiero ayudarles a que puedan meditar también vosotros como yo. Que Dios les bendiga en esta semana y que siga guardándoles y guiándoles con su Espíritu Santo a cada uno en sus hogares. Bendiciones, hermanos. Un abrazo y un beso. Buenas noches, un jueves más vamos a estar juntos para orar porque necesitamos hacerlo juntos. Soy seguro que cada uno de vosotros en su casa lo hace y a la hora que le parece bien, pero estar junto como congregación es muy importante. Hay una frase que he querido retener esta semana que dice: Dios está atento a tu oración, Él no está distraído. ¿Estás tú distraída alguna vez cuando estás orando, pensando a mil cosas lo que tiene que hacer? Pues recuerde que Dios nunca está distraído y está atento a tu oración. No importa lo que necesita hoy. A lo mejor no necesita la misma cosa que yo, pero es importante qué necesitamos como congregación, qué necesitamos para seguir adelante a pesar de estar cada uno en nuestra casa. ¿Qué proyecto tenemos cada uno de nosotros cuando nos vamos a volver a ver? Puede ser que tú ya llevas a la iglesia un tiempo de ministerio y necesitas fuerza nueva. O puede ser que no ha estado trabajando, ha pasado tiempo y no ha encontrado tu lugar. Pero busca lo que Dios quiere, porque hay lugar para ti también en la casa del Señor para trabajar. Recordáis de orar por los ancianos y por la pastora, claro, y que ellos sepan en el momento que podremos volver a reunir cómo organizar de nuevo todas las actividades. Esta noche me gustaría también que oráramos por el ministerio social. Sabéis que Elizabeth va repartiendo alimentos, que Conchita está haciendo también un trabajo con el ropero, y sería bueno que siguiéramos orando por ellos. Hay mucho trabajo que hacer cuando se necesita recogida de alimentos, o distribución de alimentos, o hacer paquete. Cada uno sabe dónde puede estar trabajando con ellos y que el Señor os dirige también para poderlos ayudar. Y también pedimos por este propietario del local que lo va a ceder por unos cuantos meses. También es una bendición de Dios y que Él puede reconocer que también la obra es del Señor y que Él también lo va a bendecir. Vamos a seguir orando por las personas que están sin empleo. Hemos visto cómo se ha cerrado mucha fábrica, que a lo mejor algún hermano o alguna persona conocida han perdido su empleo y vamos a estar orando también por ello. Por la economía de nuestro país. Sabemos que las necesidades son importantes, que cada vez más hay personas que buscan un lugar para encontrar alimento. Esta noche vamos a pedir también por ello, porque de nuevo puede haber empleo para que las familias puedan subsistir. También vamos a recordar a nuestro niño joven
estudiante y ellos han pasado este tiempo encerrados, no han podido tener sus amistades, sus encuentros a la escuela y los vamos a tener en oración. Es bueno que los sábados ellos se pueden reunir de esta forma virtual, pero también necesita otras cosas en su vida y orar por él. Vamos a dar gracias a Dios por todas las cosas que tenemos y de una forma especial damos gracias. No falta ninguno de los hermanos a la congregación. El Señor nos ha cuidado, nos ha dado salud, nos ha permitido de estar en comunión los unos con los otros, de poder vernos a través del oculto, saber que estamos bien y eso es muy importante. Vamos a seguir orando por los misioneros. Sabéis que ellos sigan con su labor, siga estando allá trabajando y necesita de nuestro apoyo. Hay muchísimos misioneros, hay muchísimo lugar. Y vamos a acordarnos también de Puertas Abiertas. Ellos están haciendo un énfasis sobre la India, sabéis que es un país bastante complicado, que la nueva ley no permite la religión que no sea la suya y que quiere que los cristianos salgan del país. Todavía hay una obra que se está haciendo, pero no sabemos hasta cuándo. Y nuestros hermanos allá necesitan de nuestro apoyo en oración. Vamos a dar gracias a Dios por todas las misericordias que tiene por cada uno de nuestra vida y vamos a seguir pidiendo los unos por los otros. Que el Señor os bendiga y que pronto nos volvamos a ver. Un abrazo.